vamos a abordar un tema que es un tema muy serio y muy importante sobre todo, del cual además voy a decir al final que doy fe de los efectos terapéuticos del llamado CBD, que es un componente químico, no quiero hablar cosas imprecisas, de la planta. Doctora Nina Tapia, ella es una profesional que sabe muchísimo Hola, del buen tema. día. ¿Cómo está, doctora? Sí me escucha bien, ¿no? ¿Me escucha? Perfecto, sí. Bueno, a ver, doctora, me gustaría primero que le explique a las personas que nos ven y nos oyen cómo es eso de que una planta de marihuana a la que mucha gente solamente le encuentra el efecto alucinógeno, hay un subproducto, no sé si es así exactamente, el CBD creo que es más bien tiene excelentes efectos medicinales. Explíquenos, por favor, doctora. Bueno, hola Jimmy, ¿qué tal? Te voy a corregir un cachito, yo no No, soy no, por doctora. favor. De hecho, me di cuenta ayer que me pusieron ahí en el flyer y me lo corrigieron Y mis amigos. de hecho aquí está puesto también, no sé por qué. Bueno, no importa. Era porque soy una estudiosa del tema a lo mejor y porque me gusta mucho, Es entonces probable. me he dedicado muchos años a tratar de entenderlo. Y como para retomar un poquito lo que decías, me parece que hace falta muchísima educación, reeducarnos, ¿no? Hablar acerca del tema. Este tipo de espacios están perfectos justamente para tratar de desestigmatizar esta idea que tenemos de la planta y entender que es una planta, ¿no? Que no es más que eso. Y que tiene muchos valores no solamente terapéuticos, sino también industriales, económicos. Vamos a ver ahora lo que sucede a nivel país, a nivel económico, con la regulación y con la legalización, con la descriminalización también de esta planta a nivel mundial. El crecimiento económico ha sido increíble, pero me parece que lo más importante a destacar es lo que tú decías, los valores terapéuticos. Y bueno, sí, primero te voy a tener por ahí que corregir un cachito con lo que Por favor, dijiste. corríjame nomás. El cannabis no tiene un efecto alucinógeno. En realidad, todo lo contrario, a diferencia de, por ejemplo, el alcohol, que sería a lo mejor la droga que uno más, o que la gente entiende con mayor facilidad, una vez que uno consume cannabis, en cualquiera de sus formas, me refiero a las gotitas, a los comestibles, incluso a fumarse un cigarrillo armado de marihuana, son increíbles los beneficios que uno puede llegar a tener, ¿no? Entonces, se ha demostrado ahora, existen más de 25.000, 30.000 publicaciones científicas que demuestran que existe primero un sistema endocannabinoide de recepción, de receptores de cannabinoides de nuestro cuerpo, y que luego nosotros lo generamos naturalmente también. Y lo que producen los cannabinoides en nuestro cuerpo es un equilibrio celular que se llama homeostasis celular justamente. Lo que permite la homeostasis es que todas nuestras funciones físicas, fisiológicas y químicas operen de manera óptima, ¿no? Con este equilibrio celular. Entonces, basta con que tomemos las gotitas o nos fumemos el cigarrillo o nos comamos algo, cultivemos y nos preparemos unos jugos en la casa como para tener nuestro sistema homeostático pues, Claro. A regulado, ver, ¿no? Nina, a ver, yo acepto la corrección, pero ahora yo agrego. Con lo que me estás diciendo, claro, yo sé, el cigarrillo, el fumarlo también tiene efectos terapéuticos, pero está prohibido, pues. Entonces, vamos a lo que está permitido. Bueno, a ver, sí, de acuerdo. A lo que iba a lo mejor es que la planta es la misma, el cannabis es Ya. una sola. Por un tema de marketing o de legalidad, los gobiernos han tenido que separar al CBD del THC. Eso. Entendamos que el CBD y el THC y el CBD y el GCBN, CBG, muchos otros cannabinoides, son únicamente un par de compuestos de más de 150 compuestos activos que tiene el cannabis. Y te diría que el único que produce este efecto psicoactivo es el THC. Entonces, la legislación lo que ha hecho es regular justamente un límite de THC para ser consumido que no genere como esta psicoactividad un poco, a lo mejor que puede llegar a ser difícil de controlar, pero
pensemos que la legalidad tampoco tiene mucho que ver acá. Digo, ¿qué porcentaje de ese cigarrillo que tú a la noche llegas y te fumas, de cigarrillo de cannabis, no es terapéutico, ¿no? Yo no quiero juzgar a quien se llega a la casa y se toma un vaso de whisky, pero me parece que va por ahí. Pensemos que las sustancias también, a ver, la diferencia, lo decía Hoffman, la diferencia entre un narcótico, una medicina y una droga es el sujeto, la dosis. Entonces, no existe un solo caso de sobredosis, por ejemplo, por consumo de cannabis en el mundo. Claro, Nina, tienes razón. No hay manera. Tienes razón, pero por ejemplo, esto en Uruguay funcionaría perfecto. En Uruguay eso está permitido. Pero como estamos en el Ecuador, mi pregunta es, ¿cuáles son los productos con efecto positivo, medicinal, terapéutico, que se extraen con el CBD, que es el componente, como dices, no psicoactivo, ¿no? ¿Cuáles son esos productos? Mira, cannabis, al realizar la extracción de la planta de justamente estos compuestos activos en sinergia con otros compuestos de la planta, generan este efecto terapéutico en su resina, en su extracción. Entonces, una vez que se hace esta extracción, tú le puedes echar a eso absolutamente a todo lo que se te ocurra, ¿no? A un sinnúmero de productos tópicos para tratar condiciones térmicas o incluso temas cosméticos también. Es muy bueno el CBD y la sinergia del cannabis para el tema cosmético hidratante de la piel. Es súper antioxidante. Y luego tenemos toda la parte medicinal, terapéutica y la parte industrial también. Entonces, hay varios giros de negocio, como quisieras llamarlo, o bondades que la planta nos brinda. También sirven para combatir el insomnio, ¿no? También. Trata más de 150 afecciones. Está comprobado que el cannabis puede llegar a aliviar algunas de las afecciones más comunes en la vida del hombre y la mujer modernos, ¿no? Que sería la depresión, la ansiedad, la falta de sueño. El cannabis es un muy buen regulador de humor, es un regulador de temperatura corporal, de los niveles de azúcar en la sangre, es un neuromodulador del dolor. Entonces, es complicado a lo mejor entender cómo una planta o una sustancia, una sola, puede llegar a tratar tantas patologías distintas. Nina, perdona la interrupción, Nina, pero es verdad que esto ya a nivel industrial ha comenzado poco a poco a expandirse. Entiendo que ya en el Ecuador hay una finca que se está desarrollando, que es comercialmente incluso un importante negocio, generador de riqueza y de fuentes de empleo. Así es. Bueno, les hablo un cachito de Canandes, la primera empresa que tiene todas las licencias para operar siembra, cosecha, cultivo, investigación, fitomejoramiento genético, comercialización, extracción, procesamiento de cannabis. Y estamos muy contentos porque justamente eso, ¿no? Es entrar a una industria emergente que puede llegar a traer un montón de beneficios a nivel económico. Se dice que el rédito del cannabis puede llegar a ser mucho más mayor que el de las flores, puede llegar a emplear mucha más gente que la industria agrícola de otros astres agrícolas, ¿no? Entonces, y luego, una vez procesado el cannabis, no me quiero imaginar todas las oportunidades de negocio que surgen alrededor de eso, ¿no? Claro. No solamente el producto en sí, sino los abogados, los diseñadores, los comunicadores, las empresas, todo lo que va a surgir alrededor es una locura. Hola Nina, buenos días, te saludo Omar Jaén, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Entendemos los beneficios. Hola, ¿cómo estás? Hola, un gusto. A ver, hemos conversado sobre los beneficios terapéuticos, pero te hago una pregunta personal. ¿Tú eres quizás algún activista que también está a favor del uso recreativo de esta planta? Bueno, a lo mejor por cómo arrancó la conversación sí da esa impresión. Sí, te digo que sí. Yo estoy partidaria de no hacer esta distinción entre el cáñamo y la marihuana, el hemp y ¿no? Pero porque tenemos que aprender a abordar el tema como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Generar estos espacios en donde hablamos con hechos, con facts. Y
Sí, yo soy una defensora del uso del cannabis en todas sus maneras, y el uso espiritual, el uso adulto es uno de los, de hecho te digo, yo llegué acá, descubrí el cannabis por eso, porque pues, fumé y me abrió la cabeza, me abrió el alma, me permitió conectarme con otras realidades, con otra gente, y eso es increíble, ¿no? Entonces, ver cómo además se puede llegar a regular el uso lúdico, el uso adulto, entender que somos grandes, entender que nunca en la historia una persona murió por consumir cannabis. No existe la sobredosis de cannabis. Pero Nina, justamente esos temas es quizás el gran tabú, ¿no? ¿Verdad? Que todo el mundo cree que eso puede crear ansiedad o síndrome de abstinencia o adicción hacia el tema de... si bien es verdad, no hay casos registrados de personas que hayan muerto de sobredosis por fumarse un porro, pero sí puede crear una dependencia quizás anímicamente, ¿no? Sabemos que uno de los efectos de la planta es, por ejemplo, que te da la risa. Y hay personas que a lo mejor utilizan esto para superar una crisis emocional, para superar una depresión. Pero ¿y cuando ya no la tienes? ¿Y cuando necesitas esa sonrisa o ese efecto, acudes a esta droga? Mira, químicamente el cannabis no genera lo que tú decías, no genera una adicción, una dependencia. Entonces, no hay manera de que tú tengas una abstinencia o que, ¿no? que te pueda llegar a pegar mal. Lo que sí puede llegar a generar es un hábito de eso, ¿no? De sentirte en ese estado a lo mejor letargo, a lo mejor un poquito, lo que decías, me olvido de lo que está sucediendo o estoy en esta. Pero no le veo mucha diferencia con el alcohol, por ejemplo, o con el azúcar, o con el café, o con otras sustancias que son propiamente drogas, que están reguladas y son legales. Entonces, me parece que el tema es en abordar la conversación, la educación, no meter al cannabis en la misma bolsa que las drogas, que la cocaína, que la heroína, no tiene manera de pararse. Entonces, conversarlo, ¿no? En lo que decía hace un rato, la única diferencia que existe entre las sustancias es el sujeto, y el sujeto que tenga un problema con el café lo va a tener con los videojuegos y a lo mejor con el azúcar, con la comida chatarra, con otras drogas. Nina. Entonces, lo importante es la comunicación, me parece. Sí, Nina, ¿cómo está? Le saluda Alondra Santiago. Para dejar las cosas en claro y hablar como con peras y manzanas, porque aquí muchas personas preguntas el quién es que dicen, ¿hay necesidad de pasar sumido en las drogas? O porque también este concepto de que el CBD, uno habla de marihuana, uno habla de cannabis y dice, no, ya drogadicto, ya me veo en la calle, ya me veo sin plata, etc. El CBD no es adictivo. El cannabis no es adictivo. El CBD es uno de los 150 componentes. Ajá. No es adictivo el cannabis. Como te digo, puede llegar a generar el efecto adulto, el efecto psicoactivo, puede llegar a generar una dependencia o un hábito. Pero más allá de eso, te digo, la única manera en la que el cannabis pueda llegar a matar a alguien es si le cae una maceta de una planta en la cabeza o un kilo de cannabis de un matlón. Entonces te mueres. Claro, hay más casos de muertes por maní, por intoxicación de alergias por maní o zucchini, que por cannabis. Nunca nadie murió, no te alcanzan las horas del día para fumarte todo el porro que podrías llegar a necesitar para... No sucede. Y a eso, a lo mejor, la explicación, a mí me gusta pensar de esta manera, y hay teorías que dicen que el ser humano coevolucionó con la planta. En el momento en que empezaron los asentamientos, en que dejó el hombre ser, el hombre y la mujer dejaron de ser nómadas, empezaron a trasladar esta planta, y la planta coevoluciona con el hombre al no generar receptores, por ejemplo, en el lóbulo frontal, en el bulbo encefálico, que es lo que generaría a lo mejor una sobredosis, un paro cardiorrespiratorio. No tenemos receptores ahí endocannabinoides. Entonces, es muy loco. Si bien es cierto, existen estos receptores también para otras sustancias como los opioides, que modulan el dolor. Un opioide te puede generar una muerte, ¿no? Claro. Cannabis no. Más bien nos regula, nos mantiene sanos. Entonces el cannabis lo que hizo fue, bueno, al mamífero, al animal cordado que nos está trasladando, y ¿no? Vamos a aportar ahí con esta
homeostasis celular y a mantenerlo sano. Claro, lo importante de saber los beneficios también del CBD, del cannabis y todo eso, porque mi mamá me escribe ahora y me dice qué tiene, porque tiene un dolor en el brazo y qué puede consumir. A ella le digo que es una indisciplinada, porque ya yo le he dicho lo que puede consumir, pero no lo hace. Y también incluso adquirí este pomito de CBD para que se lo tomara, pero es indisciplinada. Pero a lo que voy es a lo siguiente: hay una lucha de más de 50 años en el tema, la lucha contra las drogas, que ha dejado miles y miles de muertos en Latinoamérica. Y la pregunta es, tal vez se ha estigmatizado mucho el tema de la marihuana, del cannabis, del CBD, todo esto, y cuando uno lo habla, mire que las respuestas son, no, ¿cómo es posible? Eres un drogadito, etcétera. Tal vez esta lucha enfática y muy fuerte contra las drogas ha impedido de alguna forma que se realicen las investigaciones, que se haga una investigación científica concreta acerca del cannabis. Así es, sí. De hecho, el paradigma prohibicionista no tiene, me parece que no llega a tener 100 años, 90 y pico años. Surge por un tema de racismo, por un tema económico, de intereses económicos y políticos, y nos lavaron el cerebro muy fuerte. De hecho, los gobiernos en Estados Unidos, que son los que deciden por todos, los gobiernos de Reagan y de Nixon, respectivamente, lo que hicieron fue banear el cannabis en todas sus formas. No sé, pensándolo ahora, se me haría un poco más coherente decir, bueno, vamos a prohibir el THC, vamos a prohibir la marihuana y vamos a legalizar o a dejar que el hemp, por ejemplo, el cáñamo industrial, que es con lo que se construían, con lo que se fabricaban, por ejemplo, telares para las velas de los barcos que venían a conquistar América, con lo que se hacían los papeles de los cuadernos de los estudiantes, o las fibras con las que nos vestimos, o las semillas, ¿no? Porque acuérdense que también el cannabis produce semillas que son un alimento grandísimo, contiene todos los omegas y tal. Podrían haber prohibido únicamente la marihuana y dejar el tema industrial, pero habían intereses económicos muy fuertes por parte de las farmacéuticas, de las tabacaleras, de las algodoneras, para justamente frenar esta industria. Y asimismo, de hecho, me parece que por ahí hay una carta dando vueltas de Nixon, que mandó una carta a todas las universidades diciendo que queda prohibidísimo que se sigan investigando, que se sigan haciendo investigaciones de la planta. Entonces se prohíbe todo, se prohíbe absolutamente todo, y nos salva a Israel, que en realidad es el único país en donde no se prohíbe la investigación, y en 1967, me parece, se descubre y se sintetiza el CBD, el THC, se descubre en el 92, luego que tenemos un sistema endocannabinoide. Pero sí, la verdad es que el paradigma prohibicionista nos caló muy fuerte, y ahora lo que vamos a tener que hacer es desaprender, que es más difícil a veces desaprender que aprender, ¿no? Olvidarnos de esto que nos metieron en la cabeza y volver un poco a lo que nos decían nuestras abuelas, ¿no? El agua de orégano, el tecito de manzanilla, las flores de cannabis, ¿no? Volver a lo básico, volver a lo natural. Muchas gracias por la explicación. Nina Tapia es gerente de desarrollo de productos en Canandes, que ha estado hoy día con nosotros. Un abrazo, Nina, muy amable.